Correcto, Edmundo, y vamos a saludar en este momento a nuestros entrevistados próximos. Daisy Choque, diputada del Movimiento Socialismo, quien nos acompaña a través de Zoom, y también está con nosotros José Carlos Gutiérrez, diputado. Gracias por acompañarnos, diputado, también. Muchas gracias, un saludo al país. Gracias por estar con nosotros. Voy a comenzar con usted, diputada Choque, que está acompañándonos vía Zoom. ¿Apostará por la reforma judicial este cabildo? ¿Qué opinión le merece? ¿Cómo está, Fernando? Muy buenos días. Un saludo cordial a mi colega y asimismo también a toda la población que está reiniciando nuevamente con el trabajo del día a día. A ver, primero de que nada, el cabildo no es en todo caso una manera de buscar la impunidad del señor Luis Fernando Camacho. A través del cabildo no van a buscar o no van a lograr en todo caso la libertad del señor Luis Fernando Camacho, que pareciera que en realidad eso es el fondo, ¿no? Buscar la impunidad y no permitir el debido proceso. Acá se tiene que hablar de la reforma judicial, sí, pero los cabildos se han convertido, más allá de ser deliberativos, como indican las normativas, se han convertido en monólogos. Ellos traen la pregunta, ellos traen la respuesta y ellos sacan las conclusiones, ¿no? Nosotros siempre vamos a ser muy respetuosos, en todo caso, de las maneras que hay de manifestarse, pero dejando claro de que eso no va a permitir impunidad para nadie. El proceso tiene que continuar, el órgano judicial tiene que hacer su trabajo y el lema que están utilizando, ¿no? De democracia, libertad y justicia. Primero, que la democracia la quebrantaron ellos, ¿no? La libertad puede ser que sí. Santa Cruz ahora está libre de funcionarios que eran obligados a movilizarse, libres en todo caso, atropellos que se vivía en el departamento de Santa Cruz. Y la dictadura del cual tanto ellos hablan, la única dictadura que ha vivido el departamento de Santa Cruz es la dictadura cívica, queriendo obligar al pueblo a parar y hacer los caprichos según ellos creen conveniente. Nuevamente, vuelvo a repetir, todavía hay algunos puntos de peajes tomados por personas que en algunos casos están pidiendo algunos quintos, o en otros casos, me atrevo a decir, de que lo único que están buscando es complicar la situación jurídica del señor Luis Fernando Camacho, ya que siguen sin permitir hacer las investigaciones como corresponde, buscando impunidad, y se ve claramente de que esas tomas, esos llamados a la violencia, en algunos casos incluso por autoridades electas, ¿no? Lo único que están haciendo es evitar las investigaciones de manera imparcial como corresponde. A ver, me quedo con esta frase que usted dijo al inicio de su intervención. Son monólogos, este cabildo, que ellos mismos preguntan y responden. ¿Usted está de acuerdo con esta declaración de la diputada? No, no es correcto. Primero, que el cabildo es una manifestación constitucional legítima de una población que voluntariamente asiste, por supuesto, porque considera que el comité cívico es parte de la institucionalidad y le da el norte precisamente a las luchas cívicas cruceñas de manera histórica. Por lo otro, el tema de la impunidad, ¿cómo puede ser uno impune de algo que no ha cometido? Primero, porque hay un supuesto golpe de Estado y obviamente ese supuesto golpe de Estado nunca existió, por lo tanto hay una persecución política, ha habido un secuestro de parte del gobierno y eso denota, por supuesto, lo antidemocrático que es el gobierno. El único gobierno que es antidemocrático y violador de la Constitución es el movimiento al socialismo, violando un referéndum, pasándose por encima de la Constitución y obviamente cometiendo fraude. En esa lógica no hay dónde acudir porque la justicia no existe en el país y estamos viendo que las persecuciones políticas es en contra de los opositores, y cuando hay delitos de parte de personas afines al movimiento al socialismo, la policía, la fiscalía, los jueces y por supuesto el gobierno socapan prácticamente todo esto. Hay un muerto, y hay un muerto responsable por el gobierno. Hay un muerto, hay persecución y hay más de 180 personas perseguidas políticamente. Por lo tanto, este cabildo es una manifestación simultánea de todo el país que considera, por supuesto, que estamos entrando en un terreno muy, muy peligroso, y obviamente esto significa que aquí va a haber un punto de no retorno, donde el gobierno va a querer implantar, instaurar una dictadura disfrazada de democracia como la que hay en Cuba, que es el sueño del presidente Arce. Permítame, diputada, la escuchamos.
A ver, el fraude del cual tanto hablan y que por cierto nunca han podido demostrar, ni siquiera estando en gobierno, ¿no? Si hubiera habido fraude, creo que no tendríamos hoy un presidente democráticamente elegido en las urnas en el cual realmente ha sido con voto de más del 55%, ni siquiera ha hecho falta de entrar en una segunda vuelta, ¿no? Cuando hablan igual de qué impunidad hablan, hablamos de la impunidad, diputado, de que el señor Luis Fernando Camacho, de manera pública en los medios de comunicación, aceptaba haber, en este caso, ¿no?, financiado a los grupos paramilitares como es la Unión Juvenil Cruceñista. También a través de videos se jactaba de haber sido él y su padre quienes habían negociado con la policía y militares. Eso no se lo va a quitar ni con marchas, ni con bloqueos, ni con cabildos. Aceptamos y entendemos de que el cabildo, vuelvo a repetir, ¿no?, es en todo caso una manifestación, se respeta. Sin embargo, todos estos últimos tiempos entendemos y hemos visto de que, vuelvo a repetir, se han convertido en monólogos donde el pueblo ni siquiera tiene la oportunidad de hablar ni de preguntar y menos de deliberar como indica la normativa. Lo otro, dicen un cabildo a nivel nacional y los 9 departamentos se van a movilizar. Hay que recordar que más de 4 departamentos se han salido a manifestar y han indicado que no están de acuerdo de apoyar este cabildo, ¿no? Hay que entender también de que quien convoca a un cabildo nacional es el Comité Cívico de Santa Cruz, el mismo Comité Cívico que le dice a los demás departamentos que comen y viven gracias a Santa Cruz, el mismo Comité Cívico a la cabeza del señor, en este caso Rómulo Calvo, el mismo quien convoca después de llamarles, ¿no?, bestias humanas a los pobladores, tanto quechuas y aymaras en el departamento de Santa Cruz. ¿Cree correcto que ahora se le tenga que pedir que se manifiesten los demás departamentos en esa línea cuando aquí, en cada uno de los paros cívicos que se han convertido en bloqueos, se le vulnera los derechos a todos quienes habitamos en Santa Cruz? Pero en especial los actos de racismo, de discriminación, va dirigido a los hermanos quechuas y aymaras. ¿Quiere responder, diputado? Sí, por supuesto. Estamos entrando en un terreno muy, muy peligroso donde la exdiputada Lidia Patti es la principal acusadora de este proceso supuestamente de golpe, y en realidad ella fue mi colega y conjuntamente con ella levantamos la mano con los 2/3 del MAS para prorrogar el gobierno constitucional de la señora Yanine Áñez, los gobernadores y los alcaldes. Por lo tanto, esto obviamente ha nacido muerto y por supuesto el tema fraude, el tema antidemocrático que se ha generado en este país está claramente visibilizado en los medios internacionales, y no solamente, los organismos internacionales han precisamente dado el diagnóstico de fraude. Por lo tanto, lo que está pasando aquí es que Santa Cruz y el país deben entender que no hay vuelta atrás. El gobierno va a implementar el comunismo, el socialismo en este país, así como ha sucedido en Venezuela, en Nicaragua y otros países, y obviamente tenemos que manifestarnos de manera internacional, y esta voz que tenemos los cruceños y los bolivianos mañana tiene que ser contundente para que obviamente podamos revertir este punto de no retorno. Yo quiero pedirles a ambos que por favor intervengan cuando deseen hacerlo. No esperan a que yo les dé paso. Si quieren intervenir pueden hacerlo. Esto es una charla más allá de una entrevista. Les quiero consultar. El rector de la Gabriel René Moreno ha pedido al presidente del Estado que acepte un acuerdo en favor de la paz y democracia, dice él. ¿Qué cree usted? Ya hay una respuesta, que ya hubo una respuesta en días pasados, pero ¿qué cree usted que vaya a pasar? ¿Por qué este pedido se va a oficializar en el Cabildo? Mire, primero que estos son escenarios que debieron darse, por supuesto, de manera permanente. El gobierno lo único que hace es perseguirte. No es ahora que te está persiguiendo. Te persigue desde que se inició el supuesto Estado plurinacional, que es, por supuesto, una letanía permanente, como lo escuchamos al presidente, cosas que nunca van a suceder. Lo que está sucediendo ahora, en realidad, es la restricción de derechos de manera permanente, que ahora son para los políticos y que el día de mañana van a ser para los ciudadanos comunes que no coincidan con los pensamientos del movimiento al socialismo. Por lo tanto, todo aquel que se precie de querer vivir en un mundo libre, en un Estado libre, con democracia y plenos derechos,
que asista al Cabildo, se los va a esperar y por supuesto vamos a manifestar el rechazo a la actitud abusiva que tiene el gobierno de Luis Arce Catacora. Diputada, le reitero, ¿usted cree que este pedido que hace el rector de la Gabriel René Moreno al presidente de este acuerdo en favor de la paz y democracia se llegue a dar? Dice mi colega, debió ser de manera permanente y totalmente de acuerdo. Sin embargo, ni el rector, ni los demás ciudadanos cruceños, ni siquiera el propio comité cívico ha tenido la libertad de poder decir, sentémonos, busquemos mejores acuerdos, busquemos levantar el paro en su momento. ¿Por qué? Porque lastimosamente aquellos que hablan de dictadura y hablan de libertad, en realidad le han quitado la libertad y la voz al pueblo cruceño. No nos olvidemos que de manera pública, colega diputado, el señor Luis Fernando Camacho le decía al rector, ¿no?, que aquellos quienes traicionen van a estar en la lista negra. Entonces, ¿de qué libertad, de qué democracia hablan? ¿Cuánto se nota la libertad en el cual se siente ahora el señor rector de poder decir, definir y buscar, en todo caso, sentarse con el Ejecutivo, ¿no? Daisy, entonces, creo que hay que reconocer. Hay que reconocer, mamá, querida diputada, es importante que esa libertad de buscar sentarse, no como en su momento que vivió una dictadura total, y lo sabemos y lo hemos visto desde afuera, cómo es que el cruceño, la cruceña que no está de acuerdo con el comité cívico y de manera especial con el señor Luis Fernando Camacho, ha sido hasta expulsado, y no se olvide que hasta usted ha sido expulsado, ni usted tiene la libertad de poder hablar, decir y decidir. Lo hemos visto en los medios de comunicación, cómo lo sacaban a empujones por quizás no estar de acuerdo con las posturas que ellos asumían. No nos vamos a olvidar que incluso a usted le llamaban traidor. Diputada, permítame, por favor. Miren, yo solamente quiero hacerle recuerdo a Daisy que ella presentó un proyecto de ley en la Cámara para la ley del censo. Ese proyecto fue modificado precisamente por la participación de todas las fuerzas políticas en el país y esto generó, por supuesto, un acuerdo dentro de la Asamblea para que haya una ley y puedan cesar los paros precisamente de los 36 días y llevar a la pacificación al país. Eso es parte de lo que debimos hacer siempre y debemos hacer. ¿Quién ha cortado este proceso? Es el propio gobierno que de manera abusiva secuestra al gobernador, a la primera autoridad del departamento y por supuesto persigue políticamente a los demás. Por lo tanto, los temas internos, por supuesto, que puedan acontecer, los asume uno. Yo personalmente los voy a asumir y en ese sentido vamos a siempre pelear por el bien mayor que es el departamento de Santa Cruz y sus ciudadanos y su libertad. Por lo tanto, no vamos a estar de acuerdo en esta actitud abusiva que compromete la libertad y el derecho, el Estado de Derecho en el país y por supuesto eso es apuntando a que el movimiento al socialismo deje de hacerlo con la manifestación nuestra. Les quiero agradecer a ambos por estar con nosotros esta mañana. Diputada, lo propio para usted. Quiero, Fernando, simplemente aclarar de que no puede ser secuestro cuando hay un mandamiento de aprehensión y 4 notificaciones que no ha sido atendido. Y cuando habla de abuso, abuso es pues ir a las casas, buscar incendiar la casa de autoridades, buscar secuestrar a nuestras familias, amenazarnos a través de redes y medios de comunicación de manera frontal, incluso algunas autoridades electas lo hacen. Eso es abuso. Tienen que analizar realmente qué es abuso. Abuso es pararte en las rotondas y obligar a que los demás piensen igual que vos. Abuso es tener que cobrar cada vez que hay paro y entendemos por qué cada vez quieren realizar sus paros cívicos ahora, porque gracias a eso se autofinancian cada una de las movilizaciones. En este último bloqueo que ha habido en la zona norte, en San Carlos, cada camión pagaba 300 bolivianos, José Carlos, para pasar. ¿Y te parece justo aquello? ¿Eso no será que se llama abuso? Entonces creo que analicemos realmente y pensemos en el país. Y vuelvo a repetir, Santa Cruz está más libre que nunca y no se puede hablar de persecuciones cuando hay alguien que ha autoconfesado de manera pública. Muchas gracias, Fernando. Gracias, diputada, por habernos acompañado esta mañana. Diputado, gracias. Por favor, igual que los ponchos rojos, los más abusivos del país que están esperando a chicotearte en Chonchocoro, además ayudados y colaborados por la policía. Es lo mismo. La policía aquí prácticamente es la defensora de los delincuentes del Plan 3000, masistas y obviamente personas que agreden a todo al que se le cruza con el apoyo policial. Eso realmente es un abuso de Estado y eso no lo podemos permitir.
Les quiero agradecer a ambos. Una vez más hemos tratado de darle paridad a este tema y que, por supuesto, ambas formas de pensar se puedan expresar libremente para que usted al final sea quien decida qué es lo que está pasando y, sobre todo, las movilizaciones, usted tenga un concepto propio de aquello. Esto es Al Día Tu Día y le pedimos que siga aquí con nosotros. Mario Bley con ustedes.